Bueno, me voy a referir al manejo de la trombosis aguda profunda compleja. Este es mi conflicto de intereses. No es lo mismo una trombosis venosa profunda distal aislada, como ser una trombosis gemelar, tibial posterior, que generalmente tienen bajo índice de reflujo venoso y alto índice de recanalización, que una trombosis extensa, por ejemplo ilíaco-femoral o ilíaco-femoral poplitea o infrapatelar, que son situaciones en las cuales se pueden llegar hasta la flegmasia cerúlea o alba dolens, tiene mayor riesgo de embolia pulmonar, alto índice de reflujo y de secuelas, bajo índice de recanalización y una relación inversamente proporcional entre el tiempo de recanalización y la suficiencia valvular. Otro de los síndromes que pueden estar comprometidos y que pueden generar trombosis venosa profunda es el síndrome de opérculo torácico, que está dado por la compresión del paquete vasculonervioso, plexo braquial, arteria y vena subclavia, generada por la compresión entre la clavícula, la primera costilla y los músculos escaleno anterior y medio. Existe un síndrome neurológico, un síndrome vascular arterial y venoso, o combinación de los tres. En cierta medida son situaciones que pueden llevar a una trombosis, a una isquemia e inclusive viabilidad del miembro. El concepto del tratamiento ante un fenómeno compresivo alto, como ser el opérculo, es la cirugía descompresiva, que consiste en resecar parcialmente la primera costilla, una neurolisis del plexo braquial, eh, resección parcial de los músculos escalenos anterior y medio. En muy pocas situaciones, en el manejo de la trombosis, uno hace intervencionismo en el concepto de hacer angioplastías o colocar stent, como en este caso una obstrucción de la vena subclavia secundaria a metástasis de onceada de mama, que comprimen la vena subclavia en un paciente muy sintomático con mucho dolor y claudicación. Son situaciones en las cuales vamos a hacer la angioplastía en forma paliativa y la colocación de stent dedicados a vena. Otra de las situaciones son los fenómenos compresivos de la vena ilíaca. En este caso, Raju estableció que puede haber compresiones tanto derechas como izquierdas y ha descrito 5 tipos y las denominó lesiones ilíacas no trombóticas o NIL y las lesiones ilíacas trombóticas. Estas lesiones, estas compresiones crónicas de la vena ilíaca pueden llevar a la trombosis de todo ese eje. Por eso es más frecuente las trombosis del lado izquierdo en el 95% de los casos que las trombosis derecha por la predisposición anatómica. También podemos plantear que podemos dividir en niveles los sitios de trombosis, como ser el nivel ilíaco, el femoral, el popliteo y el infrapopliteo, y de ahí hablamos el concepto de no es lo mismo una trombosis de un nivel que de 2 o 3 o 4 niveles. Esta trombosis va a generar una lesión valvular y de la pared venosa. Esto lleva a sinequias, una recanalización parcial o nula. Esto va a generar mayor riesgo de trombosis y aparición de cuadros obstructivos de hipertensión venosa y el famoso cuadro postrombótico. El sector iliofemoral es el más afectado y esto en un plazo de 5 años los pacientes ya comienzan con signos de claudicación venosa, insuficiencia valvular y edema crónico. ¿Cuál es la historia natural de la trombosis venosa profunda, aguda? Una tasa baja de embolismo pulmonar, la evolución en síndrome posttrombótico, trombosis venosa recurrente y que quede sin secuelas solamente en el 5 al 10% de los casos. Estas trombosis agudas pueden debutar como ser trombosis aisladas o trombosis con flegmasia alba dolens, cerúlea dolens y terminar en una situación más extrema en gangrena. Acá lo más importante es eliminar la carga trombótica que genera esta trombosis iliofemoral, porque eso va a reducir la gravedad del cuadro o del síndrome posttrombótico y se correlaciona con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la terapéutica? Es reducir la carga trombótica. Y para eso están la terapia anticoagulante y también la terapia intervencionista endovascular
con fibrinolíticos, con los dispositivos de tromboaspiración o trombectomía mecánica. En Fundación Favaloro nosotros tenemos un protocolo. ¿A qué pacientes vamos a hacer terapia intervencionista en una trombosis? Son aquellas que están dentro de los 21 días, preferentemente 14, trombosis que comprometan la viabilidad del miembro superior o inferior, con mayor riesgo de generar síndrome postrombótico como las trombosis ilíacas, femorales, hipopliteas, las trombosis cava ilíaco bilateral, trombosis de cava superior con síndrome en esclavina, trombosis subclavias, axilares y humerales, la flegmasia cerulea dolens, alba dolens, independientemente de los territorios comprometidos, y pacientes en buen estado general y con buena expectativa de vida. Ya hemos planteado esta situación, es decir, acá el objetivo es, independientemente de la anticoagulación, es evitar y reducir la carga trombótica. Para eso nos vamos a valer de la trombolisis mecánica con aspiración de catéter, la fármacomecánica. ¿Y cuál es el objetivo de esta terapéutica con catéter? Es una alta concentración de lítico en el trombo, la disrupción del trombo, y eso va a favorecer en cierta medida a la reabsorción del mismo y a la acción de dispositivos de trombectomía mecánica. Para eso se han desarrollado distintos dispositivos como el Ecosonic, el Angiojet, el Penumbra, con los dispositivos el Aspiré, el Aspirex, el Cleaner, el FlowTrigger y el CloudTrigger. Y hay una cantidad de dispositivos nuevos que se van desarrollando día a día, que son dispositivos que tienen como objetivo la de generar una trombectomía mecánica y aspiración de la mayor carga trombótica. Vamos a referirnos al Angiojet. El Angiojet es un sistema de trombectomía periférica farmacomecánica y utiliza un catéter que se denomina Celante. Es un dispositivo que tiene doble orificio en la punta. En la punta se libera el vapor, no el vapor, la infusión o la emisión de chorros de solución salina hacia el trombo y se aspira en la parte distal, y esto genera un efecto Bernoulli que a mayor velocidad hay una menor presión y se genera un efecto aspirativo. Por lo tanto, este dispositivo no requiere filtros de vena cava, por lo que se puede pasar por el trombo, y tiene dos dispositivos, dos mecanismos de acción. El Power Pulse, que infunde el lítico, y después el dispositivo de trombectomía mecánica. En este caso se trata de una mujer de 31 años de edad, con antecedente de trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho hace 2 años, ingresa con un cuadro de flegmasia cerulea dolens en miembro inferior izquierdo, trombosis de vena ilíaca, femoral y poplite izquierda, y secuela de trombosis venosa ilíaca derecha. Hicimos una flebografía ascendente donde objetivamos la presencia de una obstrucción parcial de la vena ilíaca derecha, secuelar crónica, y una obstrucción total de la vena femoral, parcial de la poplitea e ilíaca del lado izquierdo. Procedimos a pasar una guía. Posterior a la guía se pasa al dispositivo, se pasa la obstrucción, después el dispositivo con RTPA en modo Power Pulse, infundiendo líticos, y posterior a la trombectomía, al Power Pulse, a la infusión de líquido, hicimos el control, esperando unos 30-40 minutos, donde objetivamos ya mejoría del inflow. Hicimos posteriormente angioplastía con balones de diámetro progresivo de 6 a 10 milímetros, donde objetivamos esa compresión crónica, y decidimos hacer una técnica de kissing stent, utilizando 2 stents dedicados a vena, y después stent distales, completando el abordaje hasta la cámara femoral. El resultado final, podemos objetivar justamente la presencia de la restitución del flujo o de la secuencia ilíaca, poplitea, femoral e ilíaco cavo. Lo que era previo con la flegmasia y cómo posteriormente fue mejorando el cuadro clínico. Y es muy importante también el seguimiento a largo plazo, donde se puede ver perfectamente bien la vena cava,
y los stent en kissing, donde se puede ver perfectamente el posicionamiento de ambos stent, la permeabilidad de los mismos, sin ningún tipo de compresión significativa ni obstrucción. Este es el otro caso de una mujer de 44 años de edad, multípara, con gestas 3, partos 3, con antecedentes de metrorragias por miomoterino y anemia, y debuta con un dolor súbito en miembro inferior izquierdo asociado a impotencia funcional, un edema de la extremidad con impotencia, flegmasia alba dolens, y esta paciente es internada con tratamiento con heparina bajo peso molecular y elastocompresión. Una paciente que vivía en otra provincia, nos hacen una videollamada y se decide hacer la derivación. Ingresa a nuestro servicio y donde ahí objetivamos por ecodoppler una presencia de obstrucción, una trombosis venosa profunda del eje ilíaco femoral izquierdo. En la tomografía podemos ver el grado de compromiso e inclusive la presencia de trombos a nivel de la vena cava e ilíacas. Ahí podemos ver la trombo en la vena cava, obstrucción de la vena cava e ilíaca bilateral. Ahí se ve el trombo en la cava e ilíaca bilateral. Decidimos hacer hacer una flebografía descendente, donde se ve la carga trombótica y parcialmente en la vena cava. Decidimos hacer el dispositivo de Power Pulse con angiojet, infundiendo lítico, 30 miligramos, a través de todo el trayecto. Esperamos unos 30 minutos y posteriormente hicimos la trombectomía mecánica con dispositivo, con el mismo catéter celante. Se va rotando el catéter para que vaya actuando y tromboaspirando. Hicimos trombectomía ilíaca, ascendente y descendente, y posteriormente trombectomía de la vena cava inferior hasta el sector infrarrenal. El control post-angiojet ya se puede visualizar una restitución en forma significativa del inflow con algunos parches y algunas cargas trombóticas, pero hemos sacado en gran parte esa carga trombótica, permaneciendo la compresión a nivel de la vena ilíaca, por lo que nos hace sospechar que hay una compresión de la vena ilíaca primitiva. Hicimos angioplastía con balones, posicionamos un stent, por estos casos optamos por colocar un stent y se liberó un stent dedicado a vena de 16 por 150. En este caso un stent abre. Y posteriormente ahí vimos perfectamente la restitución del flujo en su totalidad, lo que era previo y lo que quedó finalmente con la restitución del flujo con la trombectomía y la angioplastía con implante de stent. Es importante el seguimiento. En el seguimiento podemos objetivar todavía algo de carga trombótica en la vena cava, pero no significativa, y el stent normoinserto sin ningún tipo de complicación significativa. Y ahí vemos el control, cómo se adaptó perfectamente el stent. Este es otro caso de una mujer de 32 años de edad, sin factores de riesgo significativos, con antecedentes de una complicación de una cesárea, con lesión de vejiga, con rafia vesical que requirió reposo. Y esta paciente, posterior a su cesárea, no se hizo profilaxis de TBP, ni deambulación, ni uso de medias antitrombóticas, y evoluciona con una flegmasia cerulea dolens. En la ecografía se constata esa trombosis extensa y posteriormente lo vimos por tomografía, donde se ve esa obstrucción extensa. La obstrucción compromete el eje ilíaco femoral popliteo. Hicimos una flebografía ascendente, donde se puede ver carga trombótica a nivel poplitea y también a nivel una obstrucción total del eje ilíaco, donde ya uno empieza a ver las vías derivativas que se van generando presacras hacia el lado contralateral. Hicimos lo mismo, la trombectomía mecánica con dispositivo de angiojet, con infusión de lítico en dosis de 15 miligramos. Eso se esperan unos 30 minutos para que actúe el lítico con el sistema Power Pulse, habitualmente entre 80 y 60 pulsos. Y después a los 30 minutos se procede a hacer como dijimos, el sistema Power Pulse se distribuye a lo largo
del segmento popliteo, femoral e ilíaco hasta cabo en algunas circunstancias. Posterior a la trombolisis, uno ya empieza a ver cómo mejora el inflow, cómo se van degradando esos trombos, pero persistiendo el cuadro compresivo en su mayor parte. Ahí viene la parte de trombectomía mecánica con el dispositivo, donde se van justamente absorbiendo todos esos trombos. Angioplastía con balones de diámetros progresivos, y decidimos colocar stent dedicados a vena, en este caso un stent de 16 por 140 y dos stent distales de 16 de wall stent. Es una combinación de stent dedicado a vena con stent de uso venoso. Y lo que vimos el resultado final con restitución del flujo en su totalidad. Ejemplo de cómo estaba el cuadro clínico previo y posterior a la angioplastía e implante de stent. El control ecográfico a la semana con muy buenos resultados y posteriormente con ecografía viendo que hay una permeabilidad de todos los segmentos. Esta paciente fue de alta con rivaroxaban y clopidogrel y medias elásticas y deambulación inmediata, y en el seguimiento ecográfico tomográfico se puede ver el stent normoinserto sin ningún tipo de complicación con una total permeabilidad. Este es otro caso de una mujer de 47 años de edad con antecedente de gestas 2, partos 2, anticonceptivos orales, antecedente de un CA de cuello, uterino hace un año, anexo histerectomía, por ese CA de cuello recibió quimio y radioterapia y evoluciona con una trombosis de todo el eje izquierdo, y eso recibió heparina bajo peso molecular. Esta paciente es sometida en otro centro, le colocan un filtro de vena cava y lo que hacen a través del abordaje, tratan de hacer una angioplastía, trombectomía, y se queda atrapado el balón en el filtro. Posterior al mismo, se logra colocar un stent y lo que se observa es que el stent se ocluye a las pocas horas y la paciente empeora el cuadro clínico con un síndrome compartimental, con trombosis, y es derivada a nuestro centro con anticoagulación. Al examen se ve la paciente con una extremidad más agrandada, con signos de trombosis y de flegmasia alba dolens, muy sintomática, y se ve un stent de uso venoso totalmente ocluido y trombosis femoral. En la angio-TC se puede ver la reconstrucción y decidimos hacer una flebografía ascendente, donde vimos el stent totalmente tapado y la colateralidad. Logramos pasar la obstrucción y decidimos hacer Power Pulse con Actilice y la colocación y el sistema de trombectomía mecánica. Después, control post la trombolisis farmacológica, se puede ver restitución de parte del flujo del stent, sobre todo en la parte distal, y la oclusión parcial. Ahí hicimos la trombectomía mecánica y posteriormente, posterior a la trombolisis, se puede ver la permeabilidad del stent, pero con ciertos grados de cuadros suboclusivos. Por lo que ahí decidimos colocar un stent dedicado a vena. En este caso tratamos de fracturar el stent, que es muy difícil, pero sí sobredimensionarlo hasta un 25 a 30%, y colocamos stent dedicados a vena, en este caso un sinus vena de 16 por 150, proximal, intrastent y distal, impactación con balón de alta presión en todo el segmento, y posteriormente el resultado final con restitución del flujo con un resultado subóptimo, teniendo en cuenta que no es tan fácil sobredimensionar y fracturar. Era un stent pequeño, un stent de menor diámetro, por lo que optamos por un stent de mayor diámetro. Lo que era el antes y el después del cuadro, donde se veía la obstrucción total y la restitución del flujo por todo el stent. Otro de los dispositivos es el Aspiré. Es un sistema de pistola de vacío conectada a cualquier tipo de dispositivo de catéter. Esto lo hemos utilizado en un caso, en el Ruber Internacional,
colaborando, yo ayudando al doctor Santiago Zubicoa y Javier Leal Monedero, donde pasamos la obstrucción, hicimos una trombectomía con este dispositivo con mejoría significativa del cuadro agudo. Otro de los dispositivos es el Cleaner, en el cual tenemos un dispositivo de trombolisis eh, mecánica, es un sistema rotacional con un catéter que va rotando. Acá el detalle es, se introduce el dispositivo a través de la vena, no es over the wire, y generalmente se utiliza para destapar fístulas, pasos subclavios, y se necesitan en estos casos filtro de vena cava. Entonces pasa el trombo y posteriormente se activa el dispositivo y se procede a hacer la rotación del mismo, se va activando con un pulsador y va rompiendo, pero no va aspirando el coágulo, lo va licuando, lo va destruyendo y después hay que hacer una trombectomía con catéter. Este es el caso de una mujer de 64 años de edad, multípara, con un cuadro de trombosis del eje ilíaco izquierdo en forma significativa, recibió anticoagulante y es derivada a nuestro centro. Y lo que se objetiva es una trombosis del eje ilíaco femoral del lado izquierdo. En la flebografía ascendente se puede objetivar justamente la obstrucción a nivel de lo que sería la cámara femoral y el eje ilíaco primitivo y externo con circulación de colateralidad. Colocamos un filtro de vena cava por abordaje contralateral derecho, sabiendo que ese lado no estaba trombosado. Se colocó el filtro y posteriormente pasamos la obstrucción con guía y catéter hidrofílico, RTPA con catéter de 25 miligramos, esperamos los 30 minutos y ahí lo que hicimos era preparar el dispositivo donde se puede ver perfectamente cómo se adapta el dispositivo. Se pasa montado a través del catéter, una vez posicionado, se retira el catéter y va actuando, se va apretando el dispositivo y va actuando, va rotando a determinadas revoluciones por minuto, generando la lisis y la destrucción del coágulo en forma significativa. Y posteriormente se hace la trombectomía con catéter, utilizando un catéter de 9 French, puede ser de 10, 11, y se puede hacer la trombectomía manual. El resultado post-trombolisis con catéter se puede ver perfectamente cómo se restituyó en forma significativa el eje, pero con IBUS se comprueba la compresión ilíaca trombótica de esa vena ilíaca primitiva, por lo que se decide colocar un stent, en este caso abre de 16 por 150 y un distal de 14-100, evidenciándose el resultado final con restitución del flujo y del segmento popliteo femoral ilíaco cavo. Después se procede a controlar el filtro y vemos que está vacío, con muy poca carga trombótica, y se procede a retirar postprocedimiento ese filtro. Otro de los dispositivos es el Penumbra, que es un sistema de trombectomía o tromboaspiración mecánica con un catéter que se llama Índigo. Actualmente tenemos el Penumbra inteligente, que es un dispositivo que ingresa en el trombo y lo va aspirando, pero cuando no detecta trombo y detecta sangre sin trombos, deja de aspirar. Por lo tanto, es muy interesante este dispositivo, tiene una muy fuerte capacidad de absorción. Este es el caso de un paciente con insuficiente renal crónico con múltiples accesos, agotamiento de los accesos de cava superior, por lo que acá lo que vimos era una obstrucción del eje ilíaco femoral del lado derecho con signos de flegmasia. Hicimos la flebografía y en la flebografía se ve carga trombótica, femoral, poplitea y sobre todo una obstrucción a nivel del eje del segmento ilíaco femoral derecho. Procedimos a hacer una trombectomía mecánica con este dispositivo, Penumbra, y ahí se puede ver perfectamente post-trombectomía
cómo se logra restituir en forma significativa, persistiendo algunos sitios de fibrosis y de obstrucción, por lo que decidimos hacer angioplastía con balón y la colocación de stent dedicado a vena, en este caso un abre de 16 por 150, impactación con balones de alta presión y el resultado final, donde podemos ver la restitución del flujo en su totalidad, eh, resolviendo el cuadro obstructivo. Este es el caso de una mujer de 50 años con una flegmasia ceruleadolens de miembro inferior izquierdo en contexto de una trombosis ilíaca femoral poplitea tibial izquierda. Se realizó en su ciudad una trombolisis dirigida con catéter, con RTPA, y también le hicieron una trombectomía mecánica, una trombectomía con catéter tradicional, con catéter de Fogarty, de la vena ilíaca común izquierda, femoral, poplitea y tibial posterior. Se logra restituir, por lo que nos refiere el cirujano que nos derivó, restituyó en forma significativa, pero no a nivel proximal, y la paciente es derivada por persistencia del cuadro sintomático. Se puede ver el miembro tenso con esa flegmasia y ese edema, y se ve alta carga trombótica a nivel del eje ilíaco femoral hipoplíteo. Colocamos un filtro de vena cava transitorio, en este caso un filtro de Nali, y posteriormente corroboramos que del lado derecho no tenemos trombo, por lo que se coloca el filtro. Pasamos la obstrucción del lado izquierdo con catéter y guía hidrofílicas y posteriormente procedimos a armar el dispositivo catéter índigo. Hicimos la trombectomía mecánica con catéter penumbra y angioplastía con balones de diámetros progresivos, el control post-trombectomía mecánica y cabografía, donde se ve restitución en forma significativa. Teniendo en cuenta que ya comprobamos que existe un cuadro compresivo del eje ilíaco y secuela trombótica, decidimos colocar un stent dedicado a vena proximal y un segundo stent distal hasta la cámara femoral, y posteriormente impactamos los stents con balones de alta presión. Y este es el resultado final, con restitución del flujo desde la poplitea hasta la vena cava. Hicimos una cabografía previa a la extracción de filtro, donde podemos corroborar en cierta medida que el filtro está permeable y que no tiene carga trombótica, y posteriormente procedimos, en este caso tuvimos que reposicionar el filtro, lateralizarlo porque se nos había quedado pegado a la pared, y eso te ayuda con maniobra desde abajo, con un catéter, reposicionarlo y extraerlo. Y el testeo posterior sin ningún tipo de complicación. Otro de los dispositivos es el Aspirex. Es un dispositivo que tiene como función aspirar los émbolos y los trombos frescos, fragmentar el material extraído y transportarlo o hacer una trombectomía. Es una mujer de 37 años de edad, gesta 5, partos 2, abortos 3, y esta paciente tuvo cirugía de varices, consultó con varios cirujanos por su cuadro clínico, por edema en miembro inferior izquierdo, intermitentes, y en cierta medida presentaba edema, claudicación venosa, signos de May-Turner izquierdo por tomografía. Interconsultó con 3 colegas y esta paciente tenía un fuerte deseo de embarazo por sus antecedentes de sus abortos, y le recomiendan que el tratamiento del May-Turner debería ser planteado después del parto o del embarazo. Esta era la tomografía previa a su embarazo, donde se constata la compresión severa y el May-Turner, y la paciente durante las primeras 12 semanas presenta un riesgo de aborto que la obliga a hacer reposo, no recibió terapia profiláctica y evolucionó en una trombosis extensa de todo el miembro con cierta claudicación y congestión venosa, signo de flegmasia alba dolens. La ecografía mostró esa compresión y en la tomografía se ven trombos, inclusive que llegan hasta la vena cava, y obstrucción de todo el eje ilíaco izquierdo hasta vasos tibiales. Decidimos colocar un filtro de vena cava por un abordaje yugular
y posteriormente hicimos un abordaje combinado múltiple en vena tibial posterior, en vena femoral, vena safena mayor, premalular y un lazo. Hicimos la flebografía ascendente donde se ve la alta carga trombótica de distal hasta proximal. Pasamos la obstrucción con un catéter hidrofílico y guía hidrofílica y infundimos líticos RTPA durante 45 minutos, esperamos, para mejorar el inflow. El resultado post líticos, van a ver que ya empieza a mejorar el cuadro del inflow, se logra visualizar los vasos gemelares, la trombosis parcial de la vena poplitea, femoral e ilíacas, y armamos el dispositivo Aspirex. Entonces, lo que hicimos es una trombectomía mecánica con un catéter de 10 French, de 10 milímetros, de 10 French, y se hizo la trombolisis distal hasta proximal. Posteriormente controlamos que el filtro también tenía carga trombótica, que también fue tromboaspirado. Ya sabíamos que teníamos una compresión tipo 1 al nivel de la ilíaca primitiva, por lo que se decide hacer una angioplastía con balones de diámetro progresivo, implante de un stent dedicado a vena de 16 por 150. Se veía la persistencia de secuela trombótica en cámara femoral, por lo que se coloca un segundo stent, y el resultado final es la restitución del flujo, fíjense, sin colateralidad, desde el segmento tratado hasta la vena cava. Lo que era el antes y el después, con restitución total del flujo, sin signos de hipertensión venosa. Es importante el seguimiento ecográfico y tomográfico, donde se puede ver perfectamente el stent posicionado, adaptándose a la anatomía pélvica y sin ningún tipo de complicación. Otro de los dispositivos es el Flow Driver. Este dispositivo es un sistema de trombectomía mecánica generado por una bomba de vacío, que es una jeringa de alta presión. Se pasa el trombo, se coloca un filtro y este permite el tratamiento. Este es un caso tratado por un colega, una paciente con antecedente neoplásico, con una trombosis extensa de todo el eje cavo ilíaco. Se procede a hacer el pasaje de la obstrucción y posteriormente se observa la obstrucción total y se procede a hacer la trombectomía en todos los segmentos sin la utilización de los anillos. Se hizo de abordaje desde la cámara, desde la yugular, trombectomía de toda la femoral, objetivándose, fíjense, también los restos. Este dispositivo se puede utilizar a veces hasta pasados los 21 días y muchas veces encontramos cuadros, a veces trombos semiorganizados. Otro dispositivo es el CloudTriever. Este dispositivo de CloudTriever es como un sistema de canastilla donde en cierta medida se procede a pasar la trombosis y posteriormente se abre este sistema de canastilla que va justamente tomando todo el trombo y se puede retirar de esa manera ese sistema de canastilla. Este es un varón con una flegmasia alveolar del lado derecho y lo que se procedió a hacer un pasaje de la obstrucción y acá se colocó por vía yugular como un sistema de filtro de unos anillos, que esos son desmontables, se abrió el dispositivo de canastilla y se procedió a hacer la trombectomía de todo el eje. Ahí podemos ver la reconstrucción de los trombos justamente extraídos en el segmento ilíaco femoral. Se predilató con balones y posteriormente se colocó stent dedicado a vena tipo abre. Y el resultado final, donde se ve la restitución del flujo cavo e ilíaco bilateral. Esta es una mujer de 62 años de edad, con antecedentes ya de cuello uterino, con metástasis abdominal no quirúrgica, que ingresa con un cuadro de flegmasia cerulea dolens, ya con signo de compromiso de extremidad, en el ecodoppler con una trombosis extensa, femoral, poplitea, gemelar interna, tibial posterior, y es anticoagulada con heparina con bomba. Colocamos un filtro de vena cava por abordaje yugular y en la flebografía vemos una obstrucción extensa de todo el eje. Esto fue realizado en un hospital
eh, donde lamentablemente no disponíamos de los dispositivos de trombectomía mecánica. Era un cuadro que requería una intervención y la autorización requería varios días, por lo que se dio a hacer una trombectomía convencional con catéter de Fogarty, haciendo la trombectomía de la vena femoral derecha, trombectomía de la vena poplitea, fíjense la cantidad de trombos que se pueden extraer, trombectomía de la vena tibial anterior, de la vena tibial posterior, de la poplitea, la femoral, de la ilíaca, y en la flebografía justamente se puede ver la restitución. Esta paciente tenía COVID, esto fue en la época de pandemia, y la paciente resuelve el cuadro de flegmasia, pero evoluciona con un cuadro de distrés respiratorio, shock y óbito a las 48 horas por distrés respiratorio. Los pacientes inicialmente cuando ingresan con un cuadro de trombosis extensas reciben se miden fibrinógenos, se mide dímero D y se evalúa el estado general. Si el paciente es pasible de terapéutica, se contacta con el servicio de hemodinamia en el cual, de hemoterapia que plantea la anticoagulación en bomba con heparina sódica y posteriormente procedemos a hacer la trombectomía. Estos pacientes quedan habitualmente con anticoagulación durante de 6 meses a un año y sobre todo cuando colocamos stent le agregamos el clopidogrel que realmente va de 1 a 3 meses de acuerdo a la cantidad de stent utilizados. Como conclusión, podemos plantear que la trombosis aguda venosa profunda, que compromete 2 o más niveles, por ejemplo, ilíaco femoral popliteo, son las que tienen mayor índice de complicaciones, como flegmasia alba, cerulea dolens, tiene un elevado riesgo de embolia pulmonar, y muchas veces la anticoagulación estricta no resuelve y no facilita la recanalización total de ese eje. Hemos visto que la trombolisis farmacológica con catéter, la trombolisis farmacomecánica y mecánica muestran resultados satisfactorios, eliminando esa carga trombótica, evitando el riesgo de embolia y el síndrome posttrombótico. Esto es muy importante también complementarlo con el compresión, con medidas elásticas o vendajes, la deambulación inmediata y una anticoagulación adecuada. Muchas gracias.